Bien, ¿cómo están estudiantes? Esta semana vamos a trabajar lo que son las cadenas o redes tróficas en el grado sexto. Entonces les voy a explicar a qué se refiere eso de las cadenas y las redes tróficas. ¿Sí? Muy enmarcado dentro de los ecosistemas que trabajamos en las sesiones pasadas. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que tener presente es que para representar una cadena trófica es necesario simbolizar o realizar dibujos en los cuales pues ponemos los organismos que se representan dentro del ecosistema, de un ecosistema cualquiera, por ejemplo, si es de desierto, si es de arrecife de coral, si es de selva tropical o es de la selva africana. Eso se hace mediante flechas. Esas flechas indican las relaciones de alimentación que se establecen entre ellos. La punta señala el que se comió a quién, ¿sí? Es decir, señala quién fue comido por quién. Y eso también permite determinar cómo se da el suministro de energía dentro del ecosistema. Ustedes bien saben que cuando un ser vivo se alimenta de otro, pues obtiene energía de este. Por ejemplo, cuando ustedes se alimentan, ya sea de una fruta o de carne de algún animal como un cerdo, ustedes obtienen la energía de ese animal o de esa planta de la cual consumieron. ¿Sí? Eso es lo que nos mantiene con vida. Por ejemplo, en este caso, tenemos una planta que se llama madroño, si ustedes lo ven. Esta planta, por ejemplo, tiene unos frutos, ella es comida, por ejemplo, por un saltamontes. Si se dan cuenta, la flecha me indica en esta dirección. A su vez, por ejemplo, el saltamontes es comido, por ejemplo, por un ave como el carbonero. Por ejemplo, usualmente en las cadenas alimenticias puede darse que este animal también pueda llegar a ser comido por otro, como en este caso, por ejemplo, es comido por un cernícalo que es como una especie de halcón, ¿sí? Es importante, y si nos fijamos, que por ejemplo el saltamontes obtiene su energía de la planta, el carbonero del saltamontes y el cenícalo del carbonero. Por eso las flechas van en esta dirección. Sin embargo, la planta, ella produce su propio alimento, ¿sí? Mediante la fotosíntesis, la energía del sol, el agua y los minerales que hay en el suelo. De esa manera ella fabrica su propio alimento, usualmente glucosa, y a partir de eso pues genera todos sus procesos de energía. Ya cuando un animal se alimenta, por ejemplo el saltamontes de ella, pues va a obtener la energía que la planta obtuvo por su propia cuenta. Entonces, por ejemplo, ya en el caso del saltamontes o cualquiera de estos otros, requiere que se alimenten de otros seres vivos. En el caso de la planta, ella es autótrofa o productora, porque ella produce su propio alimento. Ya en el caso, por ejemplo, del saltamontes, como es el primero que se alimenta dentro de la cadena alimenticia, se le dice consumidor primario. El carbonero, como es el siguiente en la escala, sería consumidor secundario y el cernícalo consumidor terciario. No olvidemos que, por ejemplo, también en las cadenas alimenticias pueden haber casos donde, por ejemplo, el cernícalo muere y este tiene que ser descompuesto, y en la naturaleza hay muchos organismos que hacen esas tareas, por ejemplo, los hongos, las bacterias, las larvas de mosca, ¿sí? Entre otros, que hacen que se reduzca y que de lo que estaba hecho el animalito pues vuelva otra vez a la tierra y se repita el ciclo. También puede pasar que, por ejemplo, este animalito puede que no se lo coma el cernícalo, también muera y pueda ser descompuesto también por los organismos que les digo. A esos organismos les llamamos saprófitos o descomponedores. ¿Listo? Entonces, cada uno dependiendo del nivel en que esté va a ser productor, consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario. ¿Listo? Entonces continuamos con otro ejemplo de cadenas alimenticias. Por ejemplo, aquí les pongo una infografía para poder ver una cadena alimenticia que se establece entre un ecosistema acuático y uno terrestre. Si ustedes se dan cuenta, como ya les había mencionado, existen diferentes niveles tróficos, ¿sí? El de más abajo en la cadena alimenticia son los productores. Van los consumidores primarios, como lo pueden ver acá, por ejemplo, las abejas que se alimentan del néctar de las flores, por ejemplo, el caso que les ponía anteriormente, en este caso,
el caracol que se alimenta de las algas, que es un tipo de planta, ¿sí? Dentro de la clasificación de los autótrofos. Están los consumidores secundarios que a su vez, por ejemplo, se alimentan de otros seres vivos, de herbívoros, ¿sí? Ya por eso son bien llamados consumidores secundarios. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el alga, que es el productor. Tenemos, por ejemplo, el consumidor primario, que serían los caracoles. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí el ave se puede alimentar de esos caracoles, ¿sí? Y a su vez a esa ave también se la pueden consumir. Entonces, ahí, por ejemplo, tendríamos una cadena alimenticia. Acá tendríamos, por ejemplo, otra. El alga, por ejemplo, es comida por el caracol, es comida por el pez es comido por la serpiente, si se fijan. La serpiente es comida por la garza, y ahí tendríamos otra cadena alimenticia. Si se fijan, el animal que se come al otro animal está señalado por flechas. Entonces, para que lo tengamos presente. En la naturaleza usualmente hay más de un animal que está interactuando, más de un productor, ¿sí? Entonces es más compleja la situación y eso es el tema que se viene después, que serían redes tróficas, que eventualmente se los explicaré. Bien, a continuación les voy a mostrar el formulario que vamos a trabajar durante esta semana. Entonces el título va a ser cadenas tróficas. Les he reiterado en más de una ocasión que es necesario que escriban bien el correo con el cual ustedes reciben la información. No se equivoquen al poner números ni letras, que las letras correspondan, que sean en mayúscula o minúscula, sigan las mismas directrices que les pide el correo. No se equivoquen al escribir el correo porque es difícil que la retroalimentación les llegue. Se rebota el correo y la información no llega. Entonces, para que lo tengan presente. Aquí colocan su nombre completo. No vuelve a ir el correo, sino su nombre. Aquí el curso, ya sea de 6.1 o de 6.2. Entonces, ¿qué es lo primero? Aquí hay un video que va a ser de apoyo para que ustedes lo vean. Es un video corto donde explican qué es la cadena alimenticia. Es importante que lo vean junto con este video de apoyo que les acabo de realizar, donde les explico qué es una cadena alimenticia o una cadena trófica. También que vean y observen detenidamente el mapa conceptual que les pongo para poder contestar las preguntas, leer toda la información que les suministro. Por ejemplo, la explicación de qué es un productor, ya les había explicado con anterioridad qué son las plantas o los vegetales, los consumidores que pueden ser de primero, segundo y tercero, ¿sí? Ya sabemos que los consumidores primarios son, por ejemplo, los herbívoros, que los consumidores secundarios son carnívoros o también pueden haber omnívoros, que quiere decir que comen carne y comen vegetales, o el tercer eslabón que pueden ser carroñeros, es decir, que se alimentan de materia en descomposición, animales muertos o plantas que ya perdieron la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue? Preguntas pues en relación a la información del video de apoyo que hizo el docente y la información que está tanto en el video como acá. Entonces es importante que la lean y lo observen bien el video, tomen apuntes si es necesario. Entonces aquí tienen que escoger las opciones correctas. Ustedes ya saben diligenciar este tipo de información. Se escoge solo una respuesta o varias dependiendo del tipo de pregunta. Todas estas son de una sola respuesta hasta el momento, ¿sí? Por ejemplo, aquí en las cadenas alimenticias es importante que vean y lean bien el ejemplo. Y muy importante, tienen que ustedes dibujar una cadena alimenticia donde ustedes ubiquen productores, consumidores primarios, secundarios, terciarios y descomponedores. No voy a evaluar imágenes que sean subidas de internet. Tiene que el dibujo tener su nombre y su curso y subir el archivo para que tengan presente. Este es uno de los puntos que más vale dentro del taller, vale 4 puntos. Entonces es importante que lo diligencien bien y no lo llenen por llenar porque si no, no va a ser evaluado y pueden llegar a perder el taller y les toca hacer la corrección. Eventualmente después de eso pues viene otra cadena, ustedes deben completar todos los niveles o eslabones, decirme cuáles son los consumidores primarios, cuál es el consumidor secundario,
cuál es el productor, cuáles son los descomponedores o saprofitos, en fin. Entonces ustedes una vez lo completen, pues me lo pueden completar acá escogiendo las respuestas que sean correctas. ¿Listo? Entonces, en eso consiste el taller. Espero que haya quedado claro. Cualquier pregunta no duden en escribirme o comunicarse mediante el director de grupo, que yo estaré al tanto de contestarles cualquier tipo de duda. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, estudiantes. Estaremos al tanto de cualquier información. Este taller es para la otra semana, esta semana que será del 3 al 7 de agosto. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos. Chao.